Pues hay mucha gente que está en este momento sorprendida por la llegada o que hayan empezado a llegar estos vehículos blindados que se van a usar principalmente en la zona de frontera, en la frontera con Venezuela, norte de Santander, Arauca, entre otros departamentos de la frontera. Y hay gente sorprendida porque dice, ¿será que la administración Biden está en este momento propiciando una escalada militar entre Colombia y Venezuela? ¿Y será que cambió su estrategia frente a lo que podría ser un arreglo en Venezuela? Pues no, ni lo uno ni lo otro. Empecemos por recordar que esta decisión de hacer esta transacción de estos vehículos o de entregar estos vehículos que llegan de Afganistán se había tomado desde hacía rato, se había anunciado en Colombia incluso desde mediados del año pasado cuando ni siquiera se veía en las sombras si Biden iba a quedar presidente o no iba a quedar presidente o qué era lo que iba a pasar. Por lo tanto, una decisión que antecedía a la administración Biden. Pero hay que ir más allá. La administración de Joe Biden sigue pensando que el diálogo es la salida en Venezuela. Y hay gente en sus casas que dice, bueno, pero qué ingenuidad, qué falta de olfato pensar que hay una salida de diálogo en Venezuela. Los principios sobre los cuales se basa esa posición también los debería tener en cuenta Colombia en este momento y el próximo gobierno colombiano. Se basan en lo siguiente. Número uno, el agotamiento de Nicolás Maduro frente a la comunidad internacional y el continuo deterioro de su economía, la economía petrolera totalmente arrasada y la economía en términos generales totalmente arrasada. Punto número uno. Punto número dos, una oposición cada vez más opaca, cada vez más irrelevante, cada vez menos organizada. Vean ustedes las últimas elecciones, es decir, una oposición que no encuentra salida. Punto número tres, una comunidad internacional que siente que el hacer simples presiones de bloqueos, de distintas sanciones económicas, no ha servido para llegar a ninguna parte. Y en medio de todo y sobre todo esto, punto número cuatro, el pueblo venezolano en una crisis absoluta. Es decir, parece que esta situación ya no le sirve a nadie, ni siquiera a Nicolás Maduro. Y esos son los principios sobre los cuales Joe Biden y su administración piensan que la salida es el diálogo. Pudo ser el diálogo hasta el momento en que se dio la extradición de Alex Saab a Estados Unidos. En ese momento se rompió el diálogo entre Maduro y la oposición. Pero una y otra vez, y en concreto en los últimos 10 días, dos subsecretarios de Estado de los Estados Unidos han dicho públicamente: seguimos apoyando el diálogo, seguimos llamando al diálogo. Y ahora lo que está por verse es si Nicolás Maduro y su gobierno van a estar entre la espada y la pared porque tienen la amenaza de lo que pueda decir Alex Saab y eso los puede inducir a llegar al diálogo nuevamente con la oposición, o si por el contrario el diálogo con la oposición se dañó sencillamente porque Alex Saab fue extraditado. Habrá que esperar a ver qué termina sucediendo, pero de cualquier manera no creamos que la llegada de los vehículos blindados es el inicio de la escalada militar respaldada por Estados Unidos.